adoramos a ti, tú eres bueno, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, adoración, Señor. Entregamos nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra fuerza, lo que somos, ante ti, Señor, reconociéndote a ti solamente como nuestro único y soberano Dios. En el nombre de Jesús, Señor, queremos oír tu palabra, Señor. En este momento oramos a ti, Señor, pidiéndote que nos des la paz, la serenidad, Señor, y el entendimiento para poder entender tu palabra. Es hermoso estar en tu presencia, Señor. Tus cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, Señor. Y es hermosa la heredad que nos ha tocado, Señor, de vivir, Señor, en ti, siendo bautizado en tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, que nos des una palabra especial en este día. Que toque, conmueve, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Yo tengo ganas de recibir palabra de Dios. Amén. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios con la familia, en casas de familia, en la iglesia. Amén. Siempre los invito a que puedan siempre a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en este momento. El título de este mensaje se llama A la manera de Dios. Tal vez haya hecho muchas cosas a tu manera, pero Dios nos llama hoy a hacerlo a la manera de Dios. Amén. Vamos a leer el texto que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Amén. Y amén. Y sigue diciendo, el versículo 8, y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Para el contexto de esta historia, llegando a este contexto de esta historia, el rey David había asumido el trono sobre todo Israel. El rey David había conquistado la fortaleza de Sión. Hubo una batalla que David con todo el ejército volvió victorioso, luchó contra el ejército filisteo, pero a David no le importaba la conquista, no le importaba el trono, no le importaba las fortalezas que había derribado, sino le importaba una cosa, que era tener la presencia de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su vida? Solamente le faltaba una sola cosa. Y quizás nosotros nos estamos preguntando muchas veces qué es lo que nos falta, que nos dé la magnificencia a nuestra familia, la felicidad, la alegría, el gozo. Y podemos tener plata, podemos tener un buen empleo, un auto, la mejor esposa, podemos tener todo lo que nosotros queramos tener, pero hay algo que no nos hace feliz y hay algo que no nos da gozo, ¿no? Y leyendo el contexto de esta historia, dice que un hombre murió, ¿no? Por tocar el arca de Dios. David se encontraba en ese momento trasladando el arca de Dios en un carro. Lo estaba trasladando en un carro siendo tirada por bueyes, siendo que Dios en la ley de Moisés había mandado cómo se tenían que hacer las cosas. Y quizá muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es a veces por desconocimiento o por no saber, y terminamos haciendo las cosas fuera de los planes de Dios. Amén. Se pueden hacer muchas cosas de distinta manera. Yo a veces me pongo a cocinar una torta frita con Steffi solo en casa, y cuando llega Jessica se encuentra que yo hice 6 tortas fritas, pero tiré 1 kilo de harina casi, ¿no?
pero porque bueno, yo la hago a mi manera, explico yo siempre. Pero cada cual tiene su manera de hacer las cosas, de hablar, de pensar, de expresarse. Cada cual tenemos nuestra manera. Y David tenía sus buenas intenciones, que era llevar la gloria de Dios, la presencia de Dios al pueblo, a la casa, a la ciudad de David, ¿no? Y David tenía sus buenas intenciones, pero David estaba haciendo lo correcto de la forma incorrecta. Y muchos de nosotros seguramente nos hayamos metido en alguna ocasión, en algún problema, por hacer lo correcto de la manera o en el momento correcto. Y muchas veces nos decimos, ¿para qué me metí? ¿No? ¿Para qué me metí a hacer esto? ¿Para qué me metí en un matrimonio a aconsejar y se terminaron peleando terminaron peor que estaban antes? ¿Para qué me metí en la conversación de los adolescentes y la terminé pasando mal? Esto, y hay un montón de veces que nosotros nos arrepentimos de haber actuado, de haber tenido la intención de hacer bien las cosas o buenas cosas y nos salen totalmente mal, ¿no? Y esto era algo que le estaba pasando a David en ese momento. Y en estos días yo veía que vinieron varias personas, muchas personas nuevas, al retiro espiritual que tuvimos esta semana en la iglesia. Y las personas vienen, sienten de Dios, se llenan de Dios, pero le falta algo más, ¿no? Yo veo personas liberadas, personas que han conocido un poco más de la palabra de Dios, personas que han buscado de Dios y encontraron sanación, liberación, restauración para su propia persona, para su familia, pero hay que hacer las cosas a la manera de Dios. En Hechos 2:38 Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todas las personas que vinieron esta semana al retiro espiritual no se tienen que quedar solamente con eso, sino tienen que hacer las cosas a la manera de Dios. Tienen que completar ese proyecto, ese plan que Dios tiene para su vida, que es el plan de salvación, bautizarse y poder recibir así la vida eterna. Amén. Dios no solamente tiene liberación, sanación, sino que Dios tiene salvación para todos los que le buscan. Ahora, para todos aquellos sigue bautizarse. Esta es la manera de Dios, este es el plan de Dios para toda la iglesia. Y luego debemos seguir siendo discipulados, luego tenemos que seguir crecer en la palabra de Dios, luego tenemos que aprender a dar frutos cada uno de nosotros. No se trata de lo que hagamos, no se trata de lo que hagamos en la semana o de los méritos que vayamos haciendo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No se trata de todo lo que nosotros hagamos, sino es un regalo de Dios para nuestra vida. Esa es la manera de trabajar y de obrar de Dios en la vida de las personas, para que nadie se gloríe. Podemos decir, yo tengo mi forma de ser, yo tengo mi forma de decir las cosas, ¿no? Esto es algo común, lo encontramos en la familia, lo encontramos en muchas áreas de la vida, y el tema que muchas veces por nuestra forma de ser, por yo tener mi manera de ser o mi manera de hablar, muchas veces me termino metiendo en problemas. Yo me he metido en muchos problemas por eso también, así que, pero una de las cosas que dice el Proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, el enojo, amén, el odio, el rencor. Según la manera que nosotros hablemos, es la relación que nosotros vamos a establecer con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Hay una propaganda que miraba hace años atrás que se llama, de una bebida doctor limoncello, se llama la propaganda, y se llama cuñada escandalosa. Y bueno, está la cuñada en medio de la mesa, tirando indirecta, diciéndole cosas a uno, a otro, haciendo comentarios sutiles que generan incomodidad dentro de la familia. Y bueno, dice la propaganda, los parientes no se eligen, pero lo que nosotros vamos a beber, sí, ¿no?
Y cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros llegamos con un montón de problemas, de costumbre, y nos pasa dentro de nuestra familia, que nosotros podemos sí escoger nuestra forma de ser, nuestra manera de expresarnos con los demás, de cómo somos, con los parientes, los familiares o los hermanos de la iglesia. No podemos vivir diciendo en la vida, yo soy así y esta es mi manera de ser. A mí me pasó una vez con una persona, hace ya unos cuantos años atrás, que yo notaba que cada vez que aparecía esta persona, éramos 10, 15, 20 personas reunidos, que cada vez que llegaba, todas las personas cambiaban, el ambiente cambiaba, las personas se ponían un poco estructuradas, cambiaban el tema que estaban hablando, esto, lo otro, y yo miraba, pues, puede pasar cuando aparece un policía o aparece un hermano con autoridad de la iglesia, que es que alguno se regula y me llamaba la atención, y por un largo periodo empecé a observar lo que hacía, ¿no? Y cuando él estaba presente en público le decía a uno, che, ¿cómo te va con el tema este de tu hijo? Un hijo con adicciones. Al otro, ¿y vos cómo trabajan esto así, así? Y así, y siempre les hacía preguntas a las personas del entorno, eh, preguntas privadas, de temas privados en público, ¿no? Y les generaba incomodidad. Y eso me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que una vez se sentó adelante mío, yo del otro lado de la mesa, y, y yo ya midiéndolo, viendo cómo venía la cosa, digo, en algún momento algo me va a decir o me va a querer decir, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ¿y vos, Esteban, esto, lo otro? Y me acuerdo, dije, mirá, yo desconozco todas estas cuestiones. Estaban hablando de mí, ¿no? Desconozco todas estas cuestiones, pero sí que sé de esto y lo otro, que a vos te puede saber. Y me acuerdo que se molestó, me dijo, en los temas personales míos no te metas, y se paró y se enojó. Y no se fue ni al Poder Judicial, no se fue a la comisaría, a una sede policial, ni nada. Se fue ante el ente que puede regular mi conducta, ante mi esposa, y le dijo, mirá, tu marido me dijo así, me dijo. Bueno, mi esposa me amorigera todas mis conductas, por eso. Y fue y le dijo, Esteban me dijo así, así, así. Y bueno, y lo que me llamaba la atención, esos comentarios sutiles, apabullar con preguntas a las personas que están en el entorno, es una forma, muchas veces se llama agresión, microagresiones, ¿no? No lo insultás, no le decís una mala palabra, no le pegás, pero estás en todo momento tirando indirectas, haciendo preguntas personales que lo incomodan. Entonces esas personas nunca van a desarrollar su carácter en público, nunca se van a saber expresar, nunca se van a poder defender. Y cuando nosotros vivimos con personas que nos limitan, muchas veces aceptamos decir, no, es su manera de hablar, y te lo dicen, no, él es así. Y muchas veces me han recomendado, vos cuando él te habla o te dice cosas, vos mirá para otro lado. Yo no tengo 6 años, no, y nos pasa eso. Y a veces no actuamos por orgullo, sino actuamos porque todas las cosas tienen que tener un límite, ¿no? Y dice el proverbio, la blanda respuesta quita la ira. Y muchas veces somos blandos y a veces terminamos siendo duros con las personas, ¿no? ¿Cuál es tu forma de hablar con las personas? Eso va a marcar muchas veces tu vida, tu relación, tu matrimonio, tu relación con los hijos, si hablas en público de tus hijos y lo desmerecer, sus esfuerzos, lo que hace, muchas veces va a marcar tu relación. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Nuestra manera de ser tiene que asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no iba por la vida o discipulando, haciendo acusaciones, humillando a las personas. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que nosotros somos discípulos de Cristo. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, en la escuela, o cuando estamos con los vecinos, nosotros somos discípulos de Cristo. Y cuando ofendemos, cuando hablamos de una manera sutil o tiramos indirecta y las personas se alejan de nosotros, se alejan de la posibilidad de conocer a Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual y social muchas veces de poder hablar con las personas, y tenemos que ser muchas veces de tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era humilde, amén.
Jesús no andaba agrediendo a las personas. ¿Cuál es tu manera de enseñar? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto en Mateo capítulo 7. Jesús no enseñaba como los escribas, Jesús no enseñaba como los fariseos, que señalaban la falta del otro o de aquel, sino nuestro Señor Jesucristo traía corrección a las personas, a sus seguidores, traía corrección al pueblo de Dios, pero a su vez esa corrección acercaba a las personas a Dios. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando nosotros queremos dar un consejo, no nos podemos bastar en decir yo soy como soy o hablo de esta manera y la persona se termina sintiendo herida y se termina alejando de Dios. Cuando nosotros hablamos, tenemos que llamar a la persona o lo que fuera, llamarle y darle un consejo aparte o lo que fuera, porque muchas veces la exposición termina alejando a las personas de la casa de Dios. La manera de nuestro Señor Jesucristo era sencilla, clara, generaba confianza en la autoridad. Tu manera de liderar, aconsejar, tiene que ser conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los que te rodean pueden confiar en vos? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿los que te rodean pueden confiar en vos? ¿Tu hijo puede confiar en vos? ¿O tu hija, que me enamoré de un chico, o me gusta esto o el otro, o vas a hacer un escándalo apenas te enteres? ¿Puede confiar en vos o tiene que ir a buscar consejo a otro que le va a decir, bueno, dale para adelante y después cuando pasa lo que pasa y nos enteramos de que la chica estaba embarazada, esto, lo otro, cuando ya hicieron lo que quisieron? Amén. De la manera que cada uno de nosotros nos consagremos va a definir muchas veces los resultados o los logros que podamos llegar a tener, sean nuestros planes de nuestra vida o también en el ministerio. En Mateo 17, 21 dice, Jesús dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le habían traído a nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, un joven lunático, y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces lo trajeron ante Jesús y tus discípulos no pudieron liberarlo, le dijeron. Y Jesús reprendió al demonio y este joven fue liberado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, este género, esta clase de demonios solo sale con oración y ayuno. Y muchas de las cosas de nuestra vida muchas veces no se logra por falta de oración, falta de ayuno, falta de consagración. ¿Dios está en tus proyectos? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. No, yo me manejo a mi manera, pero Dios está en tus proyectos, en lo que vos querés de carrera, de educación, de trabajo, de novio. Es parte del proyecto de Dios, es algo que nos tenemos que hacer la pregunta. Y muchas veces tenemos que orar y ayunar de una manera especial para poder llegar a lograr algunas cosas. Amén. Cada uno de nosotros, si queremos ver los milagros y ver la gloria de Dios, tenemos que consagrarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios. La historia del rey David sirve que no basta con tener buenas intenciones, que no basta con querer hacer las cosas. Sí, era magnífico, era lo mejor que le iba a pasar al pueblo de Dios, era que traigan el arca, la presencia de Dios a la ciudad de David. Pero no bastaba con eso. Esto le sirvió a David, ¿para qué? Para él conocer la palabra de Dios, para instruirse, para llamar a los que eran sacerdotes en el tabernáculo y para preguntar. Dice que después de que pasó esto con Usa, el rey David mandó que el arca la lleven a la casa de Obed-Edom. Y dice que pasó 3 meses el arca en ese lugar y fue bendecido, él y su familia, Obed-Edom, fue bendecido, fue prosperado, todo lo que él tenía. Y cuando la presencia de Dios está en tu casa, vas a prosperar. Eso es algo que lo tenés que creer en tu corazón, en tu vida. Podés tener hermanos drogadictos, mujeriegos, familiares que están enfermos, pero si vos llevas la presencia de Dios a tu vida, va a bendecir toda tu casa. En 2 Samuel dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron.
Esto dice que por esa temeridad de haber tocado el arca, y temeridad, la definición habla de una actitud de no tener cuidado del riesgo que puede estar corriendo, ¿no? Y Usa dice que extendió su mano y uno piensa, dice, pero Dios le podría haber dejado pasar por alto eso, ¿no? Pero eso fue lo que le dio a David la enseñanza y el entendimiento de que las cosas no se tienen que hacer a la manera de cómo la quiera el rey o cómo la quiera yo, sino a la manera de Dios. Según el arca de Dios, el arca debía ser transportada por medio de los levitas. Dios había escogido a una tribu del pueblo de Israel y los levitas se tenían que encargar de armar el tabernáculo, desarmarlo, tenían que consagrarse a Dios, tenían que ocuparse de la limpieza, de poner aceite en las lámparas, había un montón de cosas. Y una de las cosas que también se ocupaba era que ellos en su hombro tenían que trasladar el arca cada vez que se movía la presencia de Dios. Dice 2 Samuel 12 al 14, fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cuando David entendió estas cosas, fue a la casa de Obed-edom a buscar el arca y fue cumpliendo la palabra de Dios, fue llevándola con los levitas, cargándola al hombre y no tirada por un buey, y la cargó. Y dice que cada 6 pasos que daban estos hombres, David iba matando un buey. Amén. Iba matando un buey, iba matando un carnero, iba haciendo sacrificios de júbilo, de alegría. Dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. La manera de Dios es totalmente distinta a la manera de nosotros, de hablar, de tratar, de relacionarse y de las cosas que Dios quiere. La mirada de Dios ya es totalmente distinta. Solamente Dios pudo ver que Moisés podía ser el líder que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Solamente Dios pudo ver que David, de ser un pastor de ovejas, podía ser el rey. Dios tiene una visión, una manera de mirar totalmente distinta. Dios pudo ver que Gedeón podía liberar al pueblo de Israel de la situación que estaban. Nuestro Señor Jesucristo pudo ver que Pedro y que Andrés, unos simples pescadores, podían ser grandes predicadores. Nosotros tenemos que aprender a ver a las personas como Dios nos ve a nosotros, amén. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? Dios nos ve a cada uno de nosotros con altas expectativas. Yo cuando miro muchas veces a las personas, podemos nosotros decir, vemos a algunas personas y hay personas que no te inspiran a nada, ¿no? Su manera de hablar, su manera de sentarse en la silla, tirado, como derrotado, pero cuando Dios mira a las personas con otros ojos, ve altas expectativas de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, ve altas expectativas y de todo lo que Dios puede hacer en ellos si ellos conocen su palabra, si predican y si cumplen cada uno de sus mandatos. Jesús en todo momento miró con humildad, miró con amor, miró el poder que podía hacer a través de cada una de las personas. Jesús no veía nunca con menosprecio, con necesidad, sino con menosprecio, con desdén a las personas, sino que los miraba con mucho amor, y por eso a Jesucristo lo seguían las multitudes. ¿A cuántos de ustedes lo siguen las multitudes? Amén. Cuando nosotros empezamos a compartir la palabra de Dios, yo me acuerdo cuando fui a la casa de mi familia, de que cuando compartía la palabra de Dios, prestaban atención o dejaban de hacer lo que estaban haciendo porque yo le estaba compartiendo esto que era, y era algo especial, ¿no? Que las personas te miren y observen de que vos estás compartiendo algo que es noble para ellos, algo que puede cambiar y que puede cambiarle la vida. Y eso es lo que pasaba en Cristo. Cuando Jesús hablaba, las personas se maravillaban porque hablaba como quien tiene autoridad. Y nosotros tenemos que generar eso. Nosotros tenemos que hablar de tal manera como si fuera que tenemos autoridad de verdad. ¿Me? Yo tengo autoridad, diga hermano. Yo tengo la autoridad, amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios cada día para que podamos hacerlo a su manera.
ya para ir terminando, dice el Salmo 25, versículo 4. Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirás. Amén. Enséñame a vivir a tu manera. ¿Es difícil vivir a la manera de Dios? Nos cuesta, ¿no? A veces hacer, cuando nos provocan, nos cuesta actuar a la manera de Dios. Y muchos de nosotros seguramente habrán estado intentando a su manera tener una relación con su esposa o tener una relación con sus hijos, con los amigos, con los vecinos. Hemos estado intentando a la manera de hacer un proyecto, de que nos vaya bien en el trabajo, de extendernos, de crecer en la vida. Hemos intentado a nuestra manera, pero nunca hemos hecho que nosotros seamos parte de la manera de Dios. Amén. ¿Nos ponemos de pie, hermano? La manera de Dios es totalmente distinta. Cuando nosotros tratamos a veces a nuestra manera y no logramos las cosas, nos sentimos frustrados, dolidos. David se entristeció, dice la palabra de Dios, cuando murió Usa, ¿no? Y estaba haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Y cada uno de nosotros necesitamos poner a Dios en nuestros planes, en nuestro proyecto, en nuestra manera, en nuestra forma de ser. Ya no tenemos que vivir más a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Nos cuesta hablar a veces con las personas, con los parientes cuando nos provocan, pero una de las cosas que tenemos que aprender es actuar como nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieren pasar a este altar? Y oramos todos juntos. No es a la manera nuestra, amén. Es a la manera de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Seguramente has intentado mejorar en la educación, en el trabajo. Has intentado a tu manera, pero hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a intentarlo a su manera. A tener una relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros parientes a su manera. A ganarnos la confianza que necesitan para poderlos aconsejar, sean a nuestros hijos, a los jóvenes, que necesitan tanta orientación, amén, de la palabra de Dios y de los que ya estamos tiempo conociendo su palabra. Padre y Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que has tocado nuestra vida, que ha tocado nuestra mente, nuestro corazón. Podemos tener buenas intenciones, pero no alcanza, Señor. Tal vez hemos estado haciendo lo correcto, pero de la manera incorrecta, metiéndonos en lugares que no teníamos que meternos, a hablar en el momento que no teníamos que hablar, a hacer las cosas que no teníamos que hacer, Señor, intentando hacer lo correcto a nuestra manera, Señor. Hemos tenido relaciones totalmente dolidas, un matrimonio destruido, golpeado por nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de expresarnos. Ayúdanos, Señor, a traer sabiduría a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que sea tu presencia la que restaure en todo momento, Señor. Y nos dé una nueva oportunidad, Señor, de ser cada día más y más como tú, Señor. Ya no quiero intentar más, Señor, a mi manera, Señor, con mi carácter, con mis enojos, mis rebeliones, sino quiero intentar, Señor, a tu manera, con tu amor, con tu misericordia, viendo como tú veías a los que lo rodeaban. Inspírame, Señor, tu palabra me fortalece, Señor. Fortalece tu casa, Señor, a tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor, extender nuestras manos al cielo, Señor, y decir, quiero hacerlo a tu manera, Señor. En mi trabajo, Señor, en mi educación, mi crecimiento, en mi relación con mis hijos, Señor. Quiero que sea a mi manera, Señor. Quiero que sea tu manera, Señor. Porque mi manera muchas veces, Señor, trajo tristeza, Señor, y angustia, Señor, a mí y a todos los que me rodean, Señor. Quiero intentarlo, Señor, una vez más a tu manera.
En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos solo a ti. En el nombre de Jesús. Adórenle, hermanos.